Ahora quiero saludar a alguien que ha estado allí todo el día, que vivió esa emoción, que conversa frecuentemente con nosotros y no quería yo dejar de preguntarle cómo se ha sentido. Fray Marcos García, sacerdote dominico. Fray, bienvenido, buena tarde, buena noche para usted. Gracias, Idania. Ya me extrañaba no estar en la tarde con este público tan querido que yo tanto quiero y que me quieren. De hecho, me han preguntado por las redes, Fray, ¿qué ha pasado que no he estado con Idania en la tarde? Y yo digo, pero he estado en NTN porque yo me debo a NTN 24. A ver, Fray, usted ha estado muy ocupado, demasiado solicitado, casi que tenemos que hacer fila para poder entrevistarle. Y ahora más que mira la hora que es y yo todavía estoy concediendo entrevistas. Pero bueno, muy contento. Entremos en materia, Idania, porque yo estoy que me salgo, o sea, el corazón está que se me sale de alegría y de llanto de alegría. A ver, Fray, sé que está emocionado. Mire, yo estaba en todas esas horas, estaba en el máster de misión en el canal y todos corríamos cuando la fumata blanca. Y por supuesto uno no puede dejar de emocionarse por la emoción de la gente, que es contagiosa, porque todo el mundo corría. Y en ese momento lo pensé, porque si yo veía a mi alrededor gente emocionada, pensé cómo usted se sentiría. Pero déjame decirte que para sorpresa mía, bendito Dios que comenzamos por ese tema. Yo tengo alguna imagen de gente llorando y les preguntaba, yo de inmediato iba y les preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia? ¿O eres muy creyente? No soy creyente. No, no soy practicante. Soy creyente. Y siento que aún no tenemos el nombre, me dice una señora en inglés, pero proveniente de Vietnam. Aún no tenemos el nombre, pero sé que es de Dios. Y luego varios compañeros, colegas periodistas, por ahí tengo algunas tomas que me parecieron tan genuinas. Lo voy a decir, nuestra querida Mónica Jaramillo llorando y decía, es que estoy muy emocionada, muy emocionada. Me hizo tanto que me hizo llorar a mí, y cuando yo volteo y había reporteros que tenían que detenerse para respirar profundo, agarrar fuerzas y volver a la noticia. Eso conmueve. Había gente de rodillas, había gente levantando las manos, había gente gritando y aplaudiendo. Pero fue un momento, Idania, fue todo muy rápido. Yo terminaba una entrevista en ese momento con ustedes, con Andrés, me estaba quitando el micrófono y todo, cuando la gente comenzó a gritar y aplaudir que ya había humo blanco. Fue muy rápido. Fue como cuando Dios llega a tu vida de una manera inesperada, que te da una respuesta que no estabas esperando en ese momento, pero que estabas expectante porque sabía que iba a pasar. Así fue la lección, así fue el humo blanco de esta tarde. Ahora, cuando ya conocimos el nombre, cuando se conoce el nuevo Papa, ¿usted estaba allí? Claro, te estoy diciendo, yo estaba quitándome el micrófono porque me requerían en otra entrevista, me decían, me estaban diciendo, padre, para que vaya con nosotros al aire, lo hemos escuchado en varias, y yo estoy volteando cuando veo todo el mundo correr y aplaudir. Entonces, comencé a transmitir en mi Instagram en vivo y no podía porque las señales habían sido como bloqueadas. Había mucho, se dice inhibidor sí, había mucha coacción de señal. No se permitía, por ejemplo, en los predios de la Basílica de cualquiera, había todo el mundo buscando con sus móviles celulares señal, gritando, llamando a la familia. Eso me conmovió un señor. Un señor con sus hijas chiquitas seguidas y un niño llamando a su esposa para decirle que ya teníamos papá. Eso es, a mí de manera, de verdad, me conmovió muchísimo porque era una noticia que la gente creyente y no creyente, practicantes y no tan practicantes estaba esperando. Yo sentí en ese momento una unción tremenda. Como la sentí ayer cuando comenzó el cónclave, que cantaban las letanías, el Veni Creator Spiritus, cuando estaban entonando esos signos tan lindos, con ese canto que te evoca, miré a mi alrededor, habían sacerdotes jóvenes llorando de rodillas porque estábamos orando porque ese cónclave ya comenzara. Yo tenía la esperanza de que fuese hoy y Dios me concedió ese regalo. Creo yo que fue un privilegiado y un bendecido porque yo tengo que regresar a Madrid en unas horas, en la madrugada de este viernes, porque tengo compromisos allá todo el fin de semana. Y yo decía, a manera de juego, decía, necesito dejar este asunto pendiente, Señor, por favor. Y dice Dios, bueno, Fray Marco necesita dejar este asunto pendiente, así que le voy a dejar libre para que se vaya tranquilo a España.
Su sentir, Fray, su sentir cuando esa cortina se abrió y el nuevo Papa León XIV se asomó al balcón. Yo primero no lo podía creer. Yo soy de una zona de Venezuela, del sur del lago, y yo decía, yo no puedo creer que Dios, a través de un ahijado que quiero mucho de confirmación, me haya regalado este viaje. Yo no puedo creer que yo esté aquí. O sea, yo nunca me imaginé cuando yo cubría, por ejemplo, cosas del Vaticano y eso, que yo estuviese viviéndolo allí en vivo y en directo. Luego hay una sensación de iglesia universal. A mi alrededor habían dos personas de tez morena negra de África, luego había una asiática a mi lado, una argentina a mi lado y detrás unos peruanos y luego uno de Australia. O sea, yo decía, esta es la iglesia que se alegra y que grita, esta es la iglesia que está viva, esta es la iglesia a la que la luz de la sombra, la falta de luz de Cristo, es decir, la sombra y la oscuridad quieren opacar. Una iglesia que está llena de una barca, llena de pecadores heridos por el pecado, que no es un museo de santos, como decía Francisco, el Papa Francisco, pero que va, que rema con sus problemas y sus dificultades propias humanas. Esta es la iglesia de Cristo. Oye, es que me emociona mucho porque sentir que el mundo está esperando el Habemus Papam, que resuene en el mundo. Yo veía el rostro de la gente, tú sabes, y me conoces que yo me abstraigo bastante para ver y leer lo verbal y lo no verbal, ¿no? Y yo lo no verbal lo notaba allí a mi lado, respiraba un aire de incertidumbre, de agonía, de esos, bueno, de desespero por conocer el nombre, porque luego pasan unos cuantos minutos, por no decir un buen rato, que sale y dice, habemos papa, y uno quiere conocer quién es. Oye, cuando dicen el cardenal, el nombre del cardenal, todo el mundo, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y comienza la gente en los que tenían buen internet y eso a buscar. No puede ser un papa norteamericano, pero que sabe hablar español. Era lo primero que decía la Argentina detrás, ¿no? El peruano que yo tenía delante. Es el obispo de Chiclayo. O sea, yo decía, no, yo no puedo creer este regalo de Dios. Por eso, fíjate que minutos antes yo había salido con nuestro querido Andrés Gil y había salido con RCN y NTN 24. Cuando la pregunta recurrente siempre, ¿quién cree usted? Yo decía, dejémonos sorprender por el Señor. Pero además un mensaje para América Latina, me decía Andrés. Padre, antes de irnos, un mensaje que usted pueda darle al futuro Papa para América Latina, que no se olvide de las periferias de América Latina, de Sudamérica, que no se olvide de los más pobres y que recuerde que San Juan Pablo II bautizó el continente latinoamericano, sobre todo como el continente de la esperanza. Así que hoy nos ha regalado, nos ha sorprendido ese sol que nace de lo alto, que es Cristo el Señor resucitado esperando el Pentecostés, que será el 8 de junio, con un hombre que creo yo que pueda responder a todas esas incógnitas y a todas esas necesidades en este contexto actual que nos ha tocado vivir, a propósito de llamarse León XIV. Un gran compromiso que tiene de asumir el nombre de León, porque León XIII fue un hombre y un papa que dejó la vara, como dicen por ahí, bastante alta. Fue un papa que escribió la primera encíclica papal social, política de la Iglesia, sobre todo social, la Rerum Novarum. Les invito a leerla, la Rerum Novarum, entre otras encíclicas que escribió León XIII a finales de 1800, un papa que estuvo en un contexto bastante controvertido y el primer papa que se dejó filmar, el primer papa León XIII que salió en cámara. Fray, cuando un cardenal que es elegido papa escoge un nombre particular, en esta oportunidad León XIV, tiene que consustanciarse con su pensamiento, con su obra, con lo que hizo. Sí, seguro estoy. Fíjate que yo jugando y no jugando con mi móvil, eso después lo voy a ver si lo puedo editar. Le preguntaba a un grupo de jóvenes que había delante de mí, americanos y franceses e italianos, algunos, y el nombre, ¿qué nombre crees tú que va a escoger? Y un chico francés me dice, León XIV, ¿no? Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, me llama mucho la atención León XIII, me dice él, ¿no? Y bueno, este hombre, Bob Prevost, pues ha escogido, yo creo que se identifica bastante, ojalá y así sea, porque ha dejado el Papa León XIII un gran legado a la Iglesia en lo que tiene que ver en esa sensibilidad humana y social
que deben tener estos hombres, porque recuerden ustedes que pues el Papa no es solamente el máximo jerarca de la Iglesia Católica, es el jefe de Estado del pequeño país, el Estado del Vaticano. Pero es que además León XIII asumió en su contexto todo lo que tiene que ver con un contexto bastante controvertido, ¿no? En los que la Iglesia tenía que tomar postura como lo tiene hoy. Por eso cuando me dicen, es que hoy estamos viviendo momentos difíciles, mira, todos los momentos son difíciles, sobre todo para un papa, ¿no? Todos los momentos son bastante duros. Yo lo único que una de las cosas que desearía es que este hombre recupere ese amor por el Evangelio, por la buena nueva de liberación. En la Iglesia no pueden entrar ideologías. Más bien esa encíclica papal de las cosas nuevas nos invita a saber que la Iglesia no es ni capitalista de derecha, ni de izquierda, ni socialista, ni comunista, sino es un puente, es mediadora. Pero fíjese una cosa, Fray, usted acaba de mencionar la encíclica. León XIII fue un hombre de postura, dura, clara. Esa encíclica que usted señala, ¿qué menciona? En esa encíclica el Papa pide respeto por la propiedad privada, por la libertad de asociación, critica algunas aristas del socialismo. Es decir, León XIII fue un hombre de posiciones controvertidas, usted lo dijo, ¿no? Pero claras en ciertos aspectos. Sí, claro, pero es que además, mira, por ejemplo, si tú dices eso, van a tildar de inmediato que era un papa de izquierda. Recuerden ustedes que una ideología u otra ideología sabe usar muy bien a su favor lo Pero, que un papa, un hombre como de esta gran responsabilidad que tiene ante el mundo, pero, ante creyentes y no creyentes, entonces lo toma a su favor. pero fíjese una cosa, muy por el contrario. Es decir, yo digo eso porque lo dice la encíclica, pero no se puede calificar como un papa de izquierda. Es decir, Francisco, por ejemplo, se identificaba con la izquierda. Cuando este papa ha criticado al socialismo, cuando defiende la propiedad privada o el derecho de asociación. Por eso te digo que cuando uno remarca estas cosas, o lo pueden tildar o de izquierda o de derecha, y es que nos quedamos solamente con titulares, pero nadie ahonda profundamente, ¿no? Nadie sabe lo que hay detrás de todo un trabajo papal. Entonces, por eso la invitación es a leer, a documentarse, a informarse, a formarse. Pero, por ejemplo, tú dices eso, ¿verdad? Y claro, estoy de acuerdo contigo. Entonces, este es de derecha o este es de izquierda. Yo creo que estos términos y estas categorías no pueden estar en el corazón y en la mente de un creyente, sino sencillamente en la mente y en el corazón de un creyente tiene que estar ese haber, tenemos que estar ávidos de formación eclesiástica para conocer. Yo te reto a que, por ejemplo, hagamos una encuesta. ¿Quién conoce la encíclica Rerum Novarum de la Iglesia? ¿Quién sabe que la Iglesia es una de las que va siempre al frente de la justicia social, por ejemplo, con encíclicas como Rerum Novarum? Casi nadie. Nos dejamos llevar por titulares. Entonces, o este papá es de este pensamiento o es de este pensamiento. Y cuando no corresponde también a mis esquemas, pues me salgo y entonces ya no creo en Dios, ni creo en la iglesia, ni creo en nada. Son pataletas. En estos días leíamos un evangelio que decía, cuando eras joven iba donde querías, hacías lo que querías, pero ahora que eres viejo te tienes que ceñir a lo que te digan los demás, y eso hace referencia a la madurez. Y la dimensión espiritual también requiere una madurez, la práctica religiosa requiere una madurez. Tú eres una mujer católica, pero eso no quiere decir que santifiques a todos los sacerdotes. Eso quiere decir que sabes dónde tienes la fe centrada, que es en Cristo, que Él te libera, y que eres una mujer de evangelio, porque me consta que eres una mujer firme en tus convicciones y en tus valores humano-cristianos. Pero eso no quiere decir que estés ciega ante una realidad que muchas veces, no, es que yo no voy a denunciar, por ejemplo, los temas tan álgidos que denunciaba el Papa Francisco porque es que yo soy muy católica. No, uno tiene que estar consciente de que está sostenida por el Espíritu Santo, soplada, inspirada, como la quieras decir, por el Espíritu Santo, por esa Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es una institución llevada a cabo por hombres y mujeres que se pueden equivocar por su misma naturaleza, pero que eso no nos ponga una venda a decir que todos somos, o santifiquémonos todos. Vamos en camino de la santificación, pero ojalá que este Santo Padre que ha escogido este nombre que me encanta, León XIV, pues pueda llevarnos a todos a hacer conciencia de esa justicia social, a ser la voz de aquellos que no tienen voz o que la tienen pero que son callados y que no son tomados en cuenta. Es decir, a ir a las periferias y a esa iglesia en salida de
la que tanto hablaba Francisco. Pues esperemos que el Espíritu Santo, Fray Marcos, haya iluminado a los cardenales para que este sea el Papa que el momento que el mundo vive requiere. Nada fácil, Dania. Tú sabes lo que te decía al principio. Esto no es solamente rezar un Padre Nuestro, una Ave María y vámonos, sino hay que tener una firme convicción en valores para también tratar con gente que no las tiene, con la mentira, con la trampa que a veces es aplaudida, con lo negro y lo oscuro. Pero sabemos, como decía hoy el Papa, que me llamó mucho la atención, juntos ustedes y yo con Dios podemos salir adelante. Y hacía referencia al Papa Francisco y además se encomendó a la Santísima Virgen María, que quien se encomienda a la Santísima Virgen María no tiene pérdida, porque dice María, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Porque el Papa se ha bendecido por nuestra Madre Santísima. Gracias por esta oportunidad, Idania, y gracias por mostrarle al mundo esta gran emoción que sentimos en este momento, y ustedes y yo a seguir participando de manera activa en lo que es iglesia, haciendo iglesia y haciendo iglesia, en la oración. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y unidos en la oración somos más fuertes. Que mire a América Latina con ojos de misericordia el Señor a través del Sumo Pontífice León XIV. Gracias, Fray Marco, que así sea. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Fray Marco siempre está allí disponible para nosotros.